viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Gracias, Martica. Hoy quiero saludar de una manera especial a mi hermana Mercedes Garzón, la superintendente de IUJ La Gloria. Gracias, hermana, por conectarse. Quiero saludar a mi hermana Eloísa de IUJ Carvajal, a la pastora Edith de IUJ Carvajal, a mi hermanita Nuri, ella vive arriba en La Belleza. Quiero saludar a Martica de Mosquera, a Alex y su esposita, su familia, mi hermana Flor, a Blanca Cecilia, Elenita. Hay alguien que está conectado y no sé cómo se llama, pero bueno, bienvenida esta noche. Es un tiempo corto. Lady también está conectada. Es un tiempo corto, Jenny, que nosotros lo tomamos como un refrigerio, 30 minutos de alabanza, adoración y 30 minutos de exposición de la palabra. Hace 8 días empezamos un tema, la comezón de oír, y vemos que en los últimos tiempos, ya está escrito, habrá personas que no querrán escuchar la sana doctrina, que no sufrirán la sana doctrina, sino que querrán escuchar cosas que le agradan a sus oídos, doctrinas erróneas que se acomodan a su necesidad. Y es por eso que vemos que hay personas que van de iglesia en iglesia, que van buscando aprobación, y iglesias donde no se les exija, donde no tengan responsabilidades, donde su oído esté feliz, no les hablen de pecado, no les hablen de arrepentimiento, al contrario, les digan que como ya Jesús lo salvó, usted puede dedicarse a pecar, que no pasa nada. Y pues hoy vamos a continuar con este tema. Quiero pedirle el favor a mi hermana Mercedes Garzón que me ayude a leer primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. A la pastora Edith que me ayude a leer Santiago, capítulo 1, versículo 22. A mi hermana Eloísa que me esté ayudando a leer segunda, Isaías 30:10. Entonces estamos hablando de un tema que está muy de moda, la comezón de oír, y donde hay unas características que quiero que revisemos. Mi hermana Mercedes Garzón, que dice primera Timoteo 4:3. Mi hermanita Mercedes, si tienes por ahí la Biblia en la mano. Sí, señora, ya la tengo en la mano. Bueno, listo. Primera de Timoteo, Capítulo 4, versículo 3. amén. Dice así, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Amén. Vamos a retomarlo un poquito desde más atrás, desde el 2, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, distorsionarán la doctrina. Gracias, hermana Mercedes. Tienen un comezón de oír, quieren hacer doctrina y poner
falsas doctrinas y cosas que no está en la palabra. Quieren enseñar cosas diferentes a lo que la sana doctrina está enseñándonos. Recuerde que nosotros hace 8 días estábamos viendo en Jeremías 6:16. Quiero que vayamos un momento a Jeremías 6:16 porque es importante que nos pongamos en contexto. Jeremías 6:16 habla, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Acuérdese que nosotros hablamos y usamos mucho una palabra, una definición que se llama necio. Necio es aquella persona que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, aquí nos leía mi hermana Mercedes Garzón que ellos buscan enseñar cosas y poner doctrina de hombres, enseñan cosas que no están puestas y que distorsionan. Hablan de poner cargas sobre alimentos, sobre otras cosas que no son las que Dios quiere en su senda antigua, en sus fundamentos doctrinales, sino que buscan distraer y distorsionar. Por tanto, tenemos que tener cuidado. Tenemos que, con nuestros ojos espirituales, identificar las características o las señales de este tiempo. Miremos qué dice antes de continuar Santiago 1:22. Muy buenas noches para todos. Dios te bendiga también, mi amada pastora. Pastor. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Exacto. En Nueva Traducción Viviente, esa misma porción que leyó la pastora Edith dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Es decir, conocen, escuchan palabra y se inquietan, no quieren estar en el sitio y dice, pero ¿qué pasó con esta parejita? Estaba viniendo a la iglesia, pero ¿qué pasó cuando se le da consejería y se le dice que hay que poner su vida en orden, que, que no puede, que vivir en unión libre no es lo correcto, que no le agrada a Dios, que hay que hacer X o Y cosas, cuando menos uno los deja de ver. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que tienen la comezón de oír. No quiere que se le diga cuáles son sus responsabilidades. Entonces, voy a leerles unas características que yo creo que ustedes las han visto en estos tiempos. Aquellas personas que tienen esa comezón de oír son todos aquellos que van de una manera equivocada a la iglesia. Van por un milagro, por una manifestación sobrenatural, pero no quieren responsabilidad, no quieren transformar su vida ni cambios internos. Por eso después de un tiempo uno los ve al principio, aleluya, gloria a Dios, pero mejor aquí no me quedo, qué pereza acá, solo hablan de pecado, solo están hablando de santidad, yo mejor me voy. ¿Los hemos visto? Claro que sí. Aquellos también que tienen y experimentan esa comezón de oír, al principio llegan, les gusta experimentar cosas nuevas, pero cuando se empieza a hablar de fundamentos de fe, hay un desinterés por la sana doctrina. Otra cosa que también buscan aquellas personas que tienen esa comezón de oír, buscan
profetas o predicadores o maestros o apóstoles que estén de moda. Ay, yo allá en el trabajo, no, a mí me gusta escuchar en Enlace a Dante Gebel, me gusta escuchar empieza uno a ver que lo que está de moda es lo que les está gustando, sana doctrina no. Y a las personas, pastores, predicadores, apóstoles, también empiezan a cambiar y a distorsionar la doctrina. Les gusta llamar la atención, les gusta solamente ver y hacer señales, distorsionan, no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento. Ve uno maratónicas, se habla de prosperidad, porque eso es lo que atrae a la gente. Es más un espectáculo que realmente una sana doctrina. Otra de las cosas que caracteriza esta nueva era y esta comezón de oír es que las personas se ridiculizan, se burlan de las personas de sana doctrina y buscan moverse a iglesias más adaptadas a sus antojos, a sus maneras de ver. Consideran que las iglesias de sana doctrina son aburridas, los hermanitos, las hermanitas son muy aburridas, chapadas a la antigua. Y esa comezón de oír, esas ganas de escuchar lo que le agrada, que le halaguen, que no le hablen de nada negativo, que todo sea positivo, que no tengan ninguna responsabilidad. Qué pereza que hablen de pecado, de arrepentimiento, de castigo, de condenación, de disciplina, de obediencia a la fe y a la verdad, de santidad. Todo eso les suena aburrido. Y por eso buscan moverse y ir hacia otras llamadas iglesias donde se puedan acomodar. Las personas que experimentan esa comezón de oír son personas que no aceptan responsabilidades ni compromisos, van de aquí para allá. Yo no sé, pero yo conozco personas, a mí me gusta ir al millón de líderes, pero me gusta ir a ayunar en las asambleas de Dios, pero me gusta, se mueve de una manera con el riesgo de dejarse contaminar, porque cada cosa que le gusta es sensación, es emoción. Y uno empieza a notar, a mí me pasó que llegamos un día a predicar y me dijeron, no, pero ay, trata de no ser tan dura y de no exigir santidad, de no presionar a las personas porque es que eso no les agrada y se sienten como presionados. Tratan de imponer a los predicadores cosas para no molestar a las ovejitas, para que se sientan agradadas y no se sientan cargadas. Pero hay un peligro y quiero que vayamos a Isaías capítulo 30, versículo 10. Amén, hermana. La palabra dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Amén. Amén. Esa misma porción que nos lee mi hermana Eloísa en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más actual, dice, les dicen a los videntes, dejen de ver visiones, les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esa tristeza, apártense de su senda estrecha.
Dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel. ¿Estará pasando hoy? Ojo, sí. Uno de los peligros que a veces tienen nuestras familiares es eso de caer en esos halagüeños, en esos predicadores de la prosperidad, del yo sí puedo, de que no hay necesidad de arrepentirse y caen allí y se permiten estar en esos shows, en esos, en esas pantallas que engañan y roban la bendición, hasta llegar al punto de permitir que se acumule impurezas. Le pueden decir a la persona, tranquilo, si no estás bien con tu esposa, déjala, que aquí te vamos a volver a casar. Tú vas a encontrar aquí la persona correcta, permiten el recasamiento y empiezan a enfermar a las personas. ¿Qué va a pasar? Serán iglesias, pastores, ministros que empiezan a hacer desorden. ¿Y a dónde van a terminar esas almas? Perdidas. ¿Por qué? Porque prestaron su oído a lo que le agradaba, a lo que no le exigía responsabilidad, a lo que le aburría, pero que nunca entendió que era lo correcto. Entonces, dicen, y leí a mi hermana, que le dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetices lo recto, dinos cosas halagüeñas, profetízanos mentiras. Le gusta el sensacionalismo, las experiencias, y entonces me morí, fui llevado, y entonces el Señor hice el milagro, y visité la tumba de aquella mujer y estuve, y empiezan a desordenar las vidas y se enfocan en eventos, en emociones, trabajan sobre la parte almática. Y eso atrae a las personas. Vamos a ver qué dice, le voy a pedir el favor a mi hermana Martica Moscoso que me ayude a leer segunda de Timoteo 4:4, Yanuri, que me ayude a leer primera de Timoteo 4:7. Mientras ellos lleguen allá, vamos a ver que hay iglesias, y ojo, no estoy diciendo que esto no se deba hacer, pero hay iglesias que se enfocan en arreglar y adornar el edificio, la iglesia, el humo para el domingo, las luces, pero se olvidan de la oración, de la consagración, de la profundidad bíblica. A duras penas leen una cita, mucho menos su prédica está basada en eso. Se dedican a arreglar el mobiliario, los efectos de sonido, la música. Y yo no estoy diciendo con esto que como pastores, líderes, no tengamos que preocuparnos porque la casa que Dios nos da para congregarnos esté bonita, esté bien pintada, esté decente, en orden. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que aquellas personas que tienen la comezón de oír empiezan a poner sus ojos en otras cosas, más en el show, en las luces, en el sonido, en los efectos, en todo menos en la oración, menos en la consagración y en la profundidad de la palabra. Por eso ha sido importante y es un consejo que nuestro pastor Oscar nos ha dado a mi esposo y a mí, de volver a revisar los artículos de fe de nuestro concilio, volver a revisar esos 24 puntos, volver a recordárselo a las personas. Y yo creo que eso es un sabio consejo,
porque debemos volver a las sendas antiguas, debemos estar recordando que somos un concilio cristocéntrico, bibliocéntrico, siempre estamos leyendo la palabra y en orden, creemos en Jesucristo, en la obra de la cruz, creemos en que se pagó un precio, que somos salvos por su sangre preciosa, por lo que pasó ayer, pero que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que ser obedientes a la fe y a la verdad, que tenemos que ser discípulos imitadores. Tenemos que volver a recordar, tenemos que volver a ir a la senda antigua y no caer en esta nueva moda que ya estaba escrita desde antes. Miremos qué dice 2 Timoteo 4:4. Amén. Segunda de Timoteo 4:4 dice la palabra, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Amén. Amén. Léemelo desde el 3, Martica. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Amén. En Nueva Traducción Viviente dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán que sus propios deseos, la parte almática, las emociones, y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y el versículo 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Está escrito en el Antiguo Testamento, cuando nos leían Isaías 39, que nos, 30, que nos leía Eloísa, le dirán a los profetas, no me profetices, no me hables del Santo de Israel, no, eso no es lo que yo quiero escuchar. Y luego que dice en el Nuevo Testamento en Timoteo, que llegará una época, un tiempo en que buscarán que les hablen, les enseñen, les profeticen lo que ellos quieren oír. Y lo que ellos, y veníamos hablando con mi esposo en el carro, ellos no quieren responsabilidad, ellos no quieren que se les hable. Mi esposo también mencionaba la palabra juicio. Ellos no quieren que se les hable de condenación. No, eso no nos gusta, qué pereza, eso es aburrido. A nosotros háblenos de cosas positivas, de cosas motivacionales. Y está pasando. Lo que nosotros buscamos siempre con mi esposo es que ustedes vean que estaba escrito en el Antiguo Testamento y que nuevamente lo vemos y se recuerda y se refuerza en el Nuevo Testamento. Allí está. Miremos qué dice la palabra en Primera de Timoteo 4:7. Buenas noches, Dios los bendiga. Dice, desechar las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Amén. En esta misma porción que nos leyó Nuri, gracias Nuri, dice en la Nueva Traducción Viviente, voy a leerlo desde el 6. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentando con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Versículo 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Dios quiere, nos recomienda ser un buen siervo, que enseñemos la sana doctrina, el mensaje de fe y que no nos dejemos distraer.
¿Por qué? Porque está escrito, no es porque la hermana Elizabeth lo trae. Ya leímos el Antiguo Testamento, ya leemos el Nuevo y se nos recuerda que no permitamos que nuestra parte almática, recuerden que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, que en nuestro espíritu la conciencia está en coinonía con el Espíritu Santo, pero que el alma tiene las emociones, los sentimientos y la parte volitiva, la voluntad, y ella se quiere mover al mejor postor, donde más le agrade, donde le calienten el oído, donde no le exijan, donde no le digan tranquilo, siga viviendo así en unión libre, que eso está muy bien, o donde le digan tranquila, deje a su señora y venga para este lado que yo lo puedo volver a casar, aquí no pasó nada. O donde le digan, no, joven, venga, tranquilo, es que allá son muy exigentes, usted sí puede bailar, usted sí puede. No, tenemos que tener mucho cuidado, está escrito. O donde caen maestros, pastores, falsos profetas que ven que lo que le agrada a la gente es que le hables de prosperidad, de motivación, de constelaciones familiares. Eso es lo que ahora les están enseñando a los maestros de la escuela pública, del colegio público, donde usted puede, usted no necesita y su Dios es usted mismo. De todas estas cosas hay hoy. Lo importante es la sana doctrina, mantenernos en la senda antigua, buscar, obedecer y poner en práctica lo que Dios manda. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Si se dan cuenta, todo lo que Pablo le enseñaba le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer a Timoteo, es una enseñanza también para nosotros, este joven. 1 Timoteo 4:16. Amado esposo. Amén, amada esposa. 1 Timoteo 4:16. Un llamado en el amor de Dios que hace Pablo a su hijo espiritual Timoteo, pero de allí se desprende para todo creyente en todos los tiempos y obviamente ahí estamos incluidos cada uno de nosotros. 1 Timoteo 4:16 dice la escritura así. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Amén. Esta misma porción en Nueva Traducción Viviente dice, ten mucho cuidado, y se lo recuerdo, hermanos, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Yo creo que mi esposo siempre está hablando de testimonio, porque nosotros siempre hemos enseñado, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, tanto en la gloria como en Madrid y cuando nos invitan a otras iglesias de la IUJ. Estamos hablando de la importancia, la manera como vivimos, que nuestro ejemplo, nuestro testimonio hable mucho más alto. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que este tema que vimos hace 8 días y que volvimos a reforzar hoy, hay que tenerlo y es vigente para nuestra época, porque está pasando y nuestros jóvenes, nuestras familias,
que están aprendiendo, acercándose al Señor, pueden caer en estas falsas iglesias, falsos pastores, falsos maestros, y nosotros también tenemos que guardarnos. Por eso hay que recordar los fundamentos de fe, hay que estarlos enseñando permanentemente. Pero es que ya lo sabemos, pero es que ya lo hemos escuchado, qué pereza volver. No, es necesario, Pablo lo decía, volver a reforzar. ¿A reforzar qué? ¿A reparar qué? ¿A restaurar qué? Isaías 58:2, y se los leíamos el domingo a nuestros diáconos y líderes, habla de ser un reparador de por Dios y ser un restaurador. Tenemos que volver, tenemos que levantar y recordarle a nuestros hermanos, a nuestros maestros, a nuestros líderes, a nuestros pastores, los artículos de fe de nuestro concilio. Pero hay que más que recordarlo, vivirlo. Dios les bendiga grandemente. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.